buenos días con todos. Bienvenidos una vez más al programa Panorama Internacional. El día de hoy, en esta edición, vamos a darle nuevamente seguimiento al conflicto de Rusia y Ucrania, dado su crecimiento a nivel internacional. Y para esto tenemos al magíster Juan Carlos Liendo O'Connor, quien es especialista en seguridad y política internacional y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola. Bienvenido, magíster. Un gusto de estar contigo en tu programa. Un gusto también. Muchísimas gracias por estar aquí. Estimado magíster, la primera pregunta es para que usted nos brinde, por favor, un breve análisis para la audiencia desde el punto de vista geopolítico en cuanto a los ataques de Rusia a Ucrania. Dado que el análisis histórico es el que más abunda, tenemos que ver también cuál es la perspectiva de Rusia en cuanto a la geopolítica estratégica. Al punto de vista geopolítico, ¿qué quiere decir? El análisis de la geografía en términos de poder, y cuando se habla de geografía incorpora desde terreno, recursos humanos, importancia de las rutas de comercio, etc. Vemos que el conflicto que se desata hoy en la invasión militar de Rusia sobre Ucrania se produce en el territorio central de Euroasia, que es la vía central de comunicaciones comerciales a través de toda la historia entre Asia y Europa. Aparte de ser un espacio geográfico con importantes recursos naturales, que hoy, como vemos, ante la destrucción que está causando la guerra, lleva a Europa y al mundo a una crisis energética y a una crisis de alimentos. Entonces, al punto de vista geografía del poder, este conflicto, esta guerra se produce en un espacio geográfico de alta importancia. Los teóricos de la geopolítica señalan a Eurasia como el corazón del mundo. Quien domina, quien tiene control sobre este espacio, controla el poder en el mundo. Esa es parte de una de las teorías de geopolíticas. Entonces, es en este escenario que Rusia realiza sus estrategias y tiene bien claros sus objetivos de poder. Las estrategias están relacionadas en el momento con el paso de gas y petróleo desde Rusia a Europa, y se desencadena a partir de el bloqueo del gasoducto entre Rusia y Alemania, Nord Stream, el cual permitiría a Europa disponer de energía, gas y petróleo con un ahorro del 20-15% de los costos. Algunos analistas lo señalan como con un 30% de ahorro. Este convenio entre Rusia y Alemania estaba a punto de firmarse a comienzos de año, antes de la guerra. Implicaría una relación, una dependencia estrecha entre Alemania con Rusia y el empoderamiento de Rusia sobre el mercado de energía en Europa de una manera contundente. El bloqueo de esta iniciativa se produce a partir del desencadenamiento de los hechos militares en Ucrania y genera pues todo este aspecto de la guerra con las consecuencias económicas y políticas que estamos viendo. Al punto de vista histórico, dos aspectos. Uno, sobre las estrategias de seguridad para la sobrevivencia del Estado de Rusia, y dos, el carácter de la historia, ¿no?, que está en juego. Al punto de vista seguridad, la incorporación de Ucrania a la OTAN y la posibilidad de que Occidente, los aliados de Occidente, coloquen armas a 600 kilómetros de Moscú, constituye para Rusia un atentado a su seguridad nacional, que lo viene advirtiendo desde hace muchos años. Entonces, la estrategia de seguridad de Rusia es alargar los espacios geográficos de sus centros de poder, ¿no?, expandiendo sus fronteras. Entonces, para Rusia resulta vital que sus fronteras sean lo más lejos de su espacio, porque históricamente con ello ha podido defenderse. Y el carácter histórico, culminando con la pregunta, se refiere a que desde la llegada de Putin al poder y la recuperación de Rusia después de la caída del bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el carácter de Rusia es asumido en términos históricos como la Tercera Roma, el depositario de la cultura romana.
El Imperio Romano, con sede en la península itálica, es considerado como la primera Roma, la primera parte del Imperio Romano. Este migra a Constantinopla, en Turquía, que es la segunda Roma. Cuando Turquía cae bajo el poder de los musulmanes, la cultura y el pensamiento político se traslada a Moscú y San Petersburgo. Luego, Putin considera San Petersburgo como la tercera Roma y el cuidado de los valores griegos, romanos, occidentales en Eurasia como característica de su identidad nacional. Si Rusia pierde la condición de imperio y potencia en su zona de influencia, desaparece en términos de identidad. Es por eso que se ha desencadenado la guerra, ¿no? En términos geopolíticos e históricos. Desde el punto de vista geopolítico, de hecho, se está tomando mucho en cuenta la teoría del Heartland de Mackinder, ¿no? Que quien domina la zona Euroasia domina el mundo. Entonces, quería hacerle la segunda pregunta, que es que como Rusia parece estar siendo apartada de la globalización por todo lo mismo que usted ha mencionado, esto significaría que Rusia como gran potencia estaría entrando posiblemente en un declive, lo que también significaría el ascenso de China como alternativa dominante a Occidente. ¿Usted cree que China pueda llegar a inmiscuirse en este conflicto? Y bueno, de ser así, ¿de qué manera podría afectarnos el acercamiento de China hacia la región Euroasia y en este caso específicamente a Rusia? Bueno, definitivamente China ya está involucrado en el conflicto, porque el conflicto en términos concretos entre Rusia y Ucrania es un conflicto, así lo califica Rusia, y los hechos concretos de la política internacional lo evidencian. Es un conflicto entre la OTAN y Rusia, básicamente entre Occidente y Rusia. Entonces, eso produce, cuando señalas el hecho de que Rusia es apartado de la globalización, en efecto, Rusia es apartado de la globalización occidental, no del mundo como tal. Y también lo ha anunciado Putin, Rusia corta sus lazos con Occidente y se orienta sobre el mundo oriental, sobre Asia y toda la zona del Océano Índico, Filipinas, etcétera, etcétera, ¿no? Los nexos e intereses de Rusia cambian de dirección hacia el mundo oriental. Y en ese escenario, obviamente, China se involucra en el conflicto y vemos que China no ha respaldado las sanciones económicas de Rusia, ni tampoco los países del Medio Oriente o de Asia, no salvo Japón o Corea, ¿verdad? Que son aliados de la OTAN. China, al no pegarse a las sanciones sobre Rusia, ha estrechado sus nexos económicos y políticos en dos aspectos. Ya hace unos meses, en reafirmar los negocios de trigo que tiene China con Rusia, y en esta semana en reafirmar los lazos de comercio de petróleo y gas desde Rusia a China. Entonces China ya está involucrado en este conflicto, que en la práctica es un conflicto de Occidente versus el mundo oriental. Un Occidente que intenta ser liberal y democrático versus esquemas de gobierno y pensamiento político autoritarios que hay en Oriente. ¿Cómo afecta esto al Perú? Bueno, lo afecta directamente porque China es el primer socio comercial, digamos, ¿no? Entonces, al ser China el primer socio comercial, entonces no puede desligarse de la actitud que China toma sobre el conflicto, ¿no? Y también en la dimensión militar, porque la matriz de armamentos de tierra y de fuerza aérea en el Perú básicamente son rusos, ¿no? De origen soviético, ruso. Entonces sí se ve directamente afectado Estrella. Efectivamente, de hecho eso nos deriva a la tercera pregunta, que era que si usted considera que la situación entre Rusia y Ucrania puede afectar de tal forma que deban tomarse decisiones en cuanto a la efectividad de nuestro armamento y de nuestras fuerzas armadas, tal vez un cambio en la matriz del armamento militar del Perú. Bueno, la pregunta es inevitable y requiere ser analizada en profundidad, y de inmediato sí se plantea un obstáculo, porque no podemos tener una matriz de armamento estando dentro del mundo occidental en un escenario de conflicto entre Occidente y Oriente.
digamos, ¿no? En términos de tierra, nuestra matriz es rusa y también tiene componentes chinos. Entonces viene el tema del cambio de matriz de armamento que se plantea como cuestión lógica de la consecuencia de este conflicto. ¿Cómo nos aproximamos a un cambio de matriz de armamento? Definitivamente por el alineamiento político del gobierno peruano. Va a tener que ir congruente con cómo el Estado peruano plantea sus relaciones internacionales. De pronto, el gobierno actual y algunos de sus representantes, bueno, es un gobierno bastante caótico, pero en el gobierno actual hay actores políticos que están a favor de la línea de Rusia y de China, mientras que la posición oficial de la Cancillería es pro-occidental. Entonces, la decisión sobre el cambio de matriz de armamento se encuentra, digamos, oscurecida y empantanada mientras no exista una proyección, una nueva proyección de la política exterior peruana en términos razonables y prudentes con la configuración del nuevo orden mundial que está trayendo este conflicto y el mundo post-pandemia. Definitivamente, es algo que se requiere con urgencia para poder ver qué tanto puede llegar esto a perjudicar al ejército peruano en un futuro si el conflicto llega a desencadenarse a una escala mundial, ¿verdad? Entonces, exacto. Para pasar a la siguiente pregunta, muchas gracias, profesor. Dado que el proceso de adhesión de Ucrania a la OTAN se ha apresurado tremendamente después del inicio de los ataques de Rusia, ¿no? ¿Considera que de llegar a crecer este conflicto a nivel internacional se apresuren también los procesos de acercamiento de los países latinoamericanos? De hecho, ya hay un alineamiento de países latinoamericanos en relación al conflicto, ¿no? Tenemos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y hasta México, digamos, que no se alinean directamente con los objetivos de la OTAN, militares o políticos de Occidente con respecto a la guerra. Sí, los efectos del alineamiento de alianzas en Occidente en relación a la guerra de Rusia con Ucrania también tiene efectos en América Latina y los países van a tener que ir tomando su posición en términos concretos, ¿no? Sobre todo con el condicionamiento geográfico y de los lazos culturales y políticos que hay con el mundo occidental. Es todo un desafío que va a tener que aclararse muy pronto en función de cómo se desarrolla este conflicto. ¿Y qué medidas cree usted que debería el gobierno tomar dado lo que involucra formar parte del círculo de la OTAN? Es decir, que si llegan a atacar a un país que es integrante de este bloque, todos los países deben apoyarlo. ¿Qué medidas cree usted que se deban tomar en caso de que nosotros llegáramos a anexarnos a este bloque dadas las circunstancias mundiales? Las relaciones internacionales, Estrella, por definición, como bien conoces, se basan en el razonamiento. Tienen que ser aproximaciones razonables, lógicas y sobre todo prudentes. Porque tenemos, por ejemplo, nuestro primer socio comercial es China. Nuestro socio estratégico político es Estados Unidos. Tenemos relaciones con Rusia, con Francia. Entonces, cualquier aproximación debe configurarse a partir de los intereses políticos peruanos, digamos, ¿no? Los intereses económicos, el manejo de nuestros recursos naturales, la relación con nuestros sistemas de seguridad. Todo eso debe cocinarse en términos razonables y se deben tomar decisiones prudentes. Para ello es indispensable algo que este gobierno carece y es que se requiere un profundo estudio, seguimiento, ¿no? y análisis de la realidad internacional a partir de profesionales de las relaciones internacionales que están ausentes en el debate político en el país, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, como hacen otros países, promover el debate en relaciones internacionales, discusiones profesionales, serias, lógicas, con un enfoque razonable y prudente de las relaciones internacionales. Eso es lo inmediato, porque tomar decisiones en aspectos solamente emocionales o ideológicos solamente aseguran un perjuicio de poder para el país. Eso es lo que te podría comentar, Estrella. Muchísimas gracias, Magíster Lindo O'Connor, por aportar con sus conocimientos a nuestra audiencia, y no solo a nuestra audiencia, sino también a nuestros estudiantes. Eso fue todo por la edición del día de hoy de Panorama Internacional. Muchas gracias por su atención.